hoy vamos a, como siempre, a darle a conocer a ustedes cuáles son los resultados de la COVID-19 en Panamá. Ayer se reportaron 1.054 nuevos casos y 12 fallecidos, mientras que el RT se incrementó a 1.11, pero la situación se presenta de esta manera. La cantidad de casos en total en Panamá es de 148.721. Se está especulando incluso que puede llegar a superar la cantidad de afectados por otras enfermedades como el cáncer, que puede ser convertirse también la COVID-19, es muy probable en la mayor cantidad de casos, y las fatalidades llegan a 2.893, pero los recuperados suman 128.242 y las fechas, perdón, las pruebas que se han hecho llegaron a los 781.650 casos. Ayer, nuevamente. Sí, digo, a diferencia del cáncer, estamos hablando de una enfermedad infecto-contagiosa. Que haya más personas contagiadas por COVID que personas con cáncer es natural en una enfermedad infecto-contagiosa. Solamente cánceres como el del cuello del útero se relacionan con enfermedades relacionadas al papilomavirus y ahora se plantea erradicarla en el mundo. Pero en el caso del COVID, para mí es más importante que me digan cuál es el porcentaje de ocupación de las UCI, qué disponibilidad hay de las UCI, más que cuánta gente se contagió, porque realmente entre los contagios asintomáticos o de casos leves y las vacunaciones nos van a llevar a lo que sería la famosa y denostada en su momento inmunidad de rebaño. Y cuando una población llega al 70% de inmunidad, sea por infección o sea por vacunación, el virus tiende a desaparecer porque no tiene dónde reproducirse. Entonces, las cifras de cantidad de contagiados no significan nada. Lo que significa es cuánta gente fallece. Voy a explicarme, no me interrumpas, déjame terminar. La cantidad de contagiados solo tiene relevancia en cuanto a tu capacidad de atender los casos graves en la UCI. Si tu capacidad de atender en las UCI y tu capacidad de salvar a las personas es holgada o es alta, en la cantidad de contagios solamente te acerca a la inmunidad de rebaños. Entonces, lo importante para mí es saber cuánta gente fallece hoy en día y cuál es la capacidad de atención a casos graves, más que la cantidad de infectados, porque los infectados nos están acercando a la inmunidad de rebaño. Bueno, vamos a dar una noticia positiva. Miren, el Aeropuerto Internacional de Tocumen se reabrió hace poco menos de un mes y ha anunciado el aeropuerto que durante el primer mes de reapertura se han movilizado 247,000 pasajeros, todos dentro del concepto de las medidas de seguridad que voy a explicar ahora. Se han reincorporado 12 aerolíneas en cuanto a rutas aéreas desde y hacia Panamá, entre las cuales está, por supuesto, que Copa Airlines, está KLM, United Airlines, Iberia, American Airlines, Air France, Delta, Turkish Airlines, Spirit, Avianca y Wingo. Creo que es una gran posibilidad esta de que nosotros podamos ver reactivarse no únicamente el flujo de pasajeros, sino también el propio turismo, una industria importante para Panamá. Pero además, les recuerdo que los pasajeros que ingresen a Panamá deberán presentar pruebas negativas de hisopado o de PRS o de antígenos 48 horas antes de abordar cada uno su vuelo. Así que saludo este incremento de turismo siempre dentro de los controles necesarios. Mira, es importante que mantengamos las medidas que ya se están tomando en Panamá para reactivar la economía, entre ellas la actividad turística, etcétera, tanto el exterior como la interior. Pero un gobierno que no te dice la información relevante y que solo te quiere estar asustando y amenazando de que te van a volver a cerrar, no contribuye con el turismo, porque nadie va a hacer inversiones a largo plazo a reactivar o a reabrir restaurantes o zonas turísticas si tiene la espada de Damocles de que si aumenta la cantidad de contagios te van a volver a cerrar. Cuando aquí lo importante, repito, es la cantidad de fallecidos y la capacidad del Estado de atender a las personas que se agravan. Pero hablando de eso, Milton y Rubén, el SINAPROC ha hecho... Pero yo quería, Guillermo, yo quería opinar sobre ese tema que tú comentas. La gente que más se ha ingeniado aquí para
luchar con la pandemia son los dueños de restaurantes. Contra la pandemia. Contra la pandemia. Sí, pero contra la pandemia. Han hecho un esfuerzo increíble. Y todos los días las autoridades, como dice Milton, solo sirven para castigar. Quebrar un restaurante es la cosa más horrible. Y muchas empresas, no solo restaurantes, muchísimas empresas han quebrado. Pero hacer y pegar un restaurante es toda una operación casi que de arte. Entonces, yo creo que tenemos, y los restaurantes son conscientes de que la seguridad les conviene a ellos y les conviene a los clientes, y los clientes se sienten satisfechos por ver el comportamiento de los restaurantes. Voy a decir algo en positivo porque soy muy mirón, como debo ser por este oficio que yo ejerzo y ustedes también. Hay una situación real en Panamá. Yo he visto gente de todos los estratos sociales que van a los supermercados, otros lugares públicos, yo los he visto y estoy seguro que ustedes también, con su botellita de alcohol, asegurándose su mascarilla, su tapabocas. O sea, hay una conciencia cívicamente destacada por parte de las panameñas, en el sentido de que la gente pone en distancia. Yo he visto que yo diría que el 98% de la gente guarda las distancias proporcionales. Por supuesto que, como en todo, hay algunos excesos, pero yo creo que con este anuncio que ha hecho perdón, el SINAPROC, de que se puede sancionar a aquellas personas que incumplan las medidas preventivas, creo que también hay que verlo eso, porque hay muchos peligros que se cierran. Yo diría que 2020 es el año que vivimos en peligro, porque está por una parte la cantidad esta de afectados por la COVID-19 y por la otra los huracanes y otros elementos naturales que están conspirando contra nuestra tranquilidad y nuestra paz. Así que yo llamo la atención de que no podemos nada más decir, hay que decirlo, pero también hay que decir cosas positivas. No sé ustedes si de la perspectiva ustedes ven que la gente está consciente o no. Faltan 3 minutos, Rubén. Mira, la gente está muy consciente y por ahí circula un video de un muchacho joven que está hablando al frente de la presidencia en el área de San Felipe. Hay una frase que a mí me quedó muy firmemente grabada. Él advirtió, como panameño, tal vez no vamos a morir de COVID, pero no nos vamos a morir de hambre. O sea, no jueguen con la gente. Si la gente ya sabe lo que tiene que hacer en el tema de precauciones sanitarias. Lo están haciendo. Y lo están haciendo y todo el mundo lo hace. Y además de la mascarilla y el gel alcoholado, salen con visera y se cubren el cabello. O sea, cada uno lleva al nivel de protección que considera que su cuerpo necesita. ¿Ok? Y si se está haciendo todo eso, estamos siendo exitosos con salvar una mayor cantidad de vidas. Tenemos una capacidad suficientemente holgada para atender a los casos que se agravan, porque ni siquiera se ha reabierto el centro Figali que se había estructurado para atender más personas. Habilitado. Y en los países que han tenido rebrotes, por ejemplo, la ciudad de Madrid o la comunidad de Madrid, lo que han hecho es microcierres. Cuando hay una situación que aumentan las estadísticas, cierran el barrio, cierran la calle, no cierran toda la ciudad. Buen punto. Porque han sabido puntualizar las medidas necesarias. Y el resultado ha sido bueno, Milton. Entonces, si ya sabemos eso, ¿por qué nos siguen amenazando que pórtense bien? O sea, no somos ningunos chiquillos, hombre. Y la gente no se pone la mascarilla por moda, sino se la pone para protegerse. Y no se la pone para que no lo metan preso, se la ponen porque no quiere que le dé el coronavirus. Y los panameños hemos convertido en moda la mascarilla. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Muy bien, vamos a continuar aquí en Info Análisis. Amigos, es importante. Bueno, yo quisiera activación económica. Diga, don Rubén, discúlpeme. El tema que amplió Milton. Y es volver a lo mismo. O sea, no podemos quebrar al país, ¿no? Con las medidas. Tenemos que usar la inteligencia para las medidas que tenemos que tomar. Somos un país pobre. Mira, aquí da la impresión de que la pandemia ha desarrollado
o de repente ha convertido a sector como si fuéramos un país de bucaneros. Y me explico porque el poder político, como es sabido, tiene un efecto narcótico algunas veces gente movida por la avaricia ignoran tragedias como la que estamos viviendo y otras tragedias anteriores. A ver, lo que es visible es que hay un tejido de intereses diría yo, para beneficiar a unos pocos en desmedro de otros. Estoy hablando puntualmente de hechos y escándalos que se han conocido, porque somos testigos de una serie de contratos tóxicos que se han estado llevando a cabo, algunos en forma directa, ojo, contrataciones directas, y aparentemente, como en otros gobiernos anteriores, hay un grupo de empresarios favoritos para beneficiarlos con contratos. Es más, lo que se habla, y el señor Murga hace un crítico de esto, de que las campañas políticas sirven para que personas muchas veces con propósitos aviesos donen a la campaña para después pasarle la factura al gobierno que llega al poder, de tal suerte que les otorgan contratos y otros beneficios. Entonces lo que hay que comenzar a ver es si este gobierno ensaya la posibilidad de acabar con esa cofradía que muchas veces se ve, de que siempre son las mismas empresas. Es más, el corazón del asunto en Panamá, lo peor que le ha ocurrido a Panamá, es que en los últimos años, en las últimas décadas, se benefició específicamente a un grupo pequeño de grandes empresas que reflejaron posteriormente producto de los propios hechos que ellos aceptaron. Ellos confesaron. Yo quiero hablar sobre eso, porque la reactivación económica no debe ser nada más para un pequeño grupo, debe ser para todo el país. Pero es fácil resolverlo. Prohibir el dinero privado en campañas políticas. Eso es, si tú metes algo en campaña, en dinero privado en campaña política y no usas los fondos públicos, que debemos hacerlo para que sea con fondos públicos y sea un peculado, si tú malbaratas una plata en publicidad en una campaña o la haces así, entonces vamos a tener un país, y quizás yo no lo pueda ver, pero que mis nietos lo puedan ver, un país donde la publicidad solo le es permitida financiarla con fondos del Estado. Hay una realidad. Aquí en Panamá se consolidó una clase media fuerte, poderosa, vibrante, una clase media sólida de cara a mantener en Panamá la estabilidad social, que eso es fundamental. Mientras otros países en Centroamérica, Suramérica y otras latitudes había el problema entre los ricos y los pobres, en Panamá se consolidó una clase media que sirvió como colchón para evitar el roce entre los dos grupos sociales a los cuales he hecho referencia. Esa clase media, que siempre ha sido la que paga impuestos, la que tiene mayor actividad, se ve hoy día está más mermada que nunca. No sé, Milton, ¿usted qué dice? Bueno, yo lo he dicho en el intermedio, lo voy a repetir. Uno de los efectos de la pandemia es que está destruyendo a la clase media de los países que no toman las políticas correctas. El que tiene dinero está comprando barato, está comprando locales, está comprando negocios, porque tiene capital para hacerlo y está acumulándose más el poder económico a nivel mundial. Las personas que tienen bajo poder adquisitivo, en alguna forma u otra, estarán recibiendo subsidios o comida y están sobreviviendo o mal sobreviviendo, pero aquellos que lograron construir un patrimonio mediante una profesión o mediante una pequeña o microempresa, la están viendo desaparecer. Y esto es el tejido socioeconómico que le da la oportunidad a un país de desarrollarse con estabilidad. Entonces, ¿qué están haciendo gobiernos como Alemania, en Europa, otros países también? Le están transfiriendo capital a esas pequeñas y microempresas y medianas empresas. Le están diciendo cuál es el hueco que tú tienes, $500,000, $1,000,000, 100,000 euros. Y se los transfieren a título gratuito, no en préstamo. ¿A cambio de qué? A cambio de que no despidan a su personal. Hay una contraprestación. Y si tú reduces tu personal, tienes que devolver el dinero en pagos. No es que te lo van a quitar de una sola forma. Pero si tú mantienes tu nivel de empleo o aumentas la cantidad de personas empleadas, ese dinero se te transfiere a título gratuito, se te regala. Pero se te regala porque tú no eres culpable de que tu negocio se haya descapitalizado.
es en virtud de una decisión gubernamental, producto de una medida sanitaria que en el principio tenía justificación, que tú tuviste que descapitalizarte. Entonces el Estado responde y te capitaliza, a veces endeudándose, a veces usando reservas, pero esas son las medidas que necesitamos en Panamá. No necesitamos que el Estado se endeude en 1.000, 2.000 millones para que a través de la banca le faciliten préstamos, porque no tienen capacidad de endeudamiento estas pequeñas empresas. Yo conozco un caso de un centro comercial pequeño, un street mall, que le ha dicho a los restaurantes que tiene allí, te doy 6 meses gratis, pero reabre. Y la respuesta que le dieron los dueños, aunque me des 1 año gratis, no puedo reabrir porque no tengo ni siquiera el dinero para comprar los insumos, no tengo dinero para comprar la materia prima para preparar el alimento, mucho menos para pagar la primera quincena. Esa es la situación de las empresas pequeñas, medianas y micro. Y esa gente no está para que le den préstamos, está para que le den transferencia. Creo que se ha tomado una medida prudente en el tema de los colegios particulares. Darle a los padres la capacidad de pagar con un bono la mensualidad escolar es inteligente, porque ese niño que sigue yendo a la escuela particular no se va a la escuela pública a pedir una banca que no existe. Entonces, el sostener las escuelas particulares para que no se quiebren a través de subsidios de bonos educativos para que los padres paguen su mensualidad es inteligente, porque no recarga las escuelas públicas que ya no dan más y al mismo tiempo impide la quiebra de escuelas particulares que prestan un servicio público a pesar de que se administren como negocios o como entidades no lucrativas, pero que no le cuestan al Estado. A todos nos conviene la reactivación económica. Por supuesto, cuidando también la salud, desde luego, pero la reactivación económica es vital, es fundamental para cualquier país. Para nosotros, vamos a referirnos a la casa nuestra. Hay una noticia, a ver, la industria de la construcción ha sido una gran aportadora a la economía de este país, eso no se puede negar. Pero yo estoy inquieto porque la Suntrax acaba de reportar que solo han sido reincorporados a sus puestos 14.000 obreros. Entonces, ellos están solicitándole o exigiéndole al gobierno y a los empresarios la reapertura de algunos proyectos. Yo creo que ya es hora que se considere la reapertura de algunos proyectos, no de algunos. Lo que se está hablando, este es un país envenenado por la suspicacia. Lo que dice que se ha ordenado nada más el reinicio de algunas obras de infraestructura, edificios, etcétera, para cierto grupo de empresas. Yo creo que tiene que abrirse totalmente el diapasón para que los empresarios puedan reactivar esta economía que tiene a miles de panameños que dependen de la construcción. Quiero llamar la atención en ese sentido, señor Murga. Este grito que está lanzando la Suntrax es inquietante. Bueno, y es que el obrero de la construcción elevó el nivel de los trabajadores. ¿Por qué? Hoy en día los carpinteros, los albañiles llegan en automóviles a las construcciones, Guillermo. Ese es un fenómeno que se ha dado. Antes llegaban en bus. Una buena señal, ¿no? Una buena señal, porque se pagan muy buenos salarios en la construcción. Un maestro de obra puede llegar a ganar más de $2.000 al mes. Entonces, sí, la reactivación de sectores, lo que a mí me inquieta, claro, la atención sobre eso. Y debemos ir hacia eso, porque la gente se está cuidando. Yo siento orgullo cuando yo veo a la gente con mascarilla y veo que no es por moda, es que la gente se quiere proteger y la gente se está protegiendo no porque va a ir preso, no, sino porque no quiere que le dé el coronavirus, porque ha conocido historias y ese ha sido un buen trabajo que han hecho los medios de comunicación y la gente no quiere morir. Lo que mencionó Rubén sobre el sector construcción, aunque suene un poco paradójico porque el liderazgo del Suntrax es un liderazgo abiertamente marxista, de izquierda. Pero el hambre no tiene ideología, Milton. El hambre no tiene ideología. Ojo. Permíteme decir lo que voy a decir. A pesar de que tienen este discurso ideológico político, el Suntrax, junto con la CAPAC, han sido la gran fábrica de clase media de este país. Han producido clase media, que es lo que dice Rubén. Han hecho que personas que antes ganaban
sueldo que los ubicaba en poder adquisitivo de clase pobre, se han convertido en clase media, se han convertido en propietarios de su vivienda, de su transporte. O sea, realmente ha sido un proceso de enriquecimiento social que ha producido un sindicato muy aguerrido, muy dinámico, y un sector construcción empresarial que ha sabido entenderse con su sindicato y ha producido mucha estabilidad laboral con el cumplimiento de ese acuerdo colectivo Suntrax-Capac. Ese punto me gusta mucho, pero yo quiero llamar la atención en lo siguiente. Quienes nos gobiernan en este momento de crisis, de tragedia, pónganlo como quieran, son retos que hay que enfrentar, pero deben tomarse también decisiones por parte de los que están ahora mismo en el gobierno, decisiones que trasciendan su tiempo histórico, mucho más allá de su paso por los cargos públicos. Los cargos públicos son transitorios. Lo que tienen que hacer es buscar la manera de que en el momento preciso, en este momento, hacer cosas que traspasen, como dije, el momento histórico. Piensen en eso, en que el futuro, cómo van a ser vistos, si como villanos o como héroes que supieron manejarse en medio de esta pandemia, de esta crisis. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Oiga, amigo, sí, yo quería comentar en lo que estábamos hablando. No solo Capac Suntrax es un modelo donde sector laboral y sector empresarial se ponen de acuerdo para producir bienestar, para producir riqueza, para enriquecer a la población, crear más clase media. También tenemos la ley de intereses preferenciales que fue instrumental en ese desarrollo del sector construcción y que hizo accesible tener vivienda propia a personas que en otros países no la tendrían. Miren, en cualquier otro país, Europa y en América, el abono para una vivienda es de 20 o 30%, a veces 40%. Aquí en Panamá, usted a veces solo con 5% de abono le venden una propiedad y a veces ese 5% lo subsidia el Estado con ese primer abono y usted solo tiene que pagar la letra. Y una letra que le dan a 20 o 30 años si usted es una persona joven. En otros países una hipoteca de 10 años y con ciertos términos que no son atractivos. Entonces, esta ley de intereses preferenciales, ¿qué tocaría hacer ahora cuando hay probablemente una sobreoferta de bienes construidos? Incorporar las viviendas usadas a los beneficios de la ley para que la gente pueda adquirir vivienda propia en el momento en que esto se reactive y que no tiene que ser necesariamente una vivienda nueva. Por otra parte, hay que aplaudir al gobierno que aprobó la ley de leasing inmobiliario, que también permite colocar estas propiedades que están vacías en el mercado mediante un método financieramente inteligente. Ya no estamos hablando de viviendas de bajo valor, sino viviendas de alto valor que también hay tal vez una sobreoferta. Todo eso contribuye a construir riqueza, a construir clase media, que es lo que da estabilidad a los países. Yo no creo que no debemos cerrar el programa sin antes referirnos a que el huracán Iota ha sido disminuido ya a categoría de tormenta tropical. Sin embargo, hay mucha advertencia de que las lluvias van a continuar en Panamá. Y lo que no se ha dicho mucho es que Iota dejó un desaparecido y viviendas afectadas en la provincia de Los Santos, y también dejó en Jaque y Zambú más de 2.000 afectados. Pero lo que yo quiero rescatar aquí es lo siguiente. El día, en plena situación esta que se está dando con Iota, había una serie de un grupo de jóvenes practicando el surfeando en la bahía de Panamá. Este tipo de cosas, de excesos, de irresponsabilidades, ya se ha advertido por parte del SINAPRO que van a tomar medidas legales. Yo creo que ahí, en este tipo de situaciones, tienen que ser férreas las medidas a aplicarse. Porque, para respaldar lo que tú dices, Ñito, la gente puede decir, bueno, allá el loco ese que se fue a surfear, pero es que ese loco, cuando quede en peligro, le va a arriesgar la vida a un rescatista o a varios que van a tener que ir a salvarlo por su actitud irresponsable. Una cosa que tú estés en tu casa y venga un deslave o una crecida de río y requiera ser rescatado. Y otra cosa es que tú te vayas a montar olas en un momento donde hay un huracán o hay olas huracanadas anunciadas. A mí me parece que tiene que ser una sanción ejemplar, no por el peligro que ellos incurrieron, sino por el peligro potencial en que pusieron a los rescatistas
que no merecen esa situación. Por eso que SINAPROC anunció la idea de que se implementen sanciones a aquellos que incumplan las medidas de seguridad. Aquí realmente se anunció, esto no es nada nuevo, se anunció públicamente que iba a haber olas muy altas. Yo me imagino que esto es irresponsable. Dicen, estas olas no van a repetirse por mucho tiempo y se les ocurrió, esto fue un grupo de jóvenes que fueron a surfear, como se le denomina este deporte. Entonces en eso hay que ser inflexible. Las autoridades tienen que aplicar medidas. A ver, hay algo que se llama certeza del castigo. En la medida que aquí en Panamá se sigan aflojando los nudos del castigo a las personas que incumplen, que vulneran reglas de juego muy claras en diferentes áreas, creo que eso es lo que hace, crea una apertura a la anarquía en el país. Eso es, no tiene Dios ni ley, y eso es peligroso. Sí, hubo un experimento social que se hizo en Estados Unidos un par de veces, se llama el experimento de la ventana rota. En Nueva York. Sí, en Nueva York también se hizo en otras partes. Y se pone un vehículo no nuevo, pero en buenas condiciones, en un barrio peligroso o de una peligrosidad media. Mientras el vehículo está intacto, probablemente no le pasa nada. Pero apenas tú le rompes una ventanita, en el caso que había las ventanitas pequeñas, en pocas horas el carro queda desvalijado, queda desarmado. Eso significa que cuando tú permites el pequeño delito, estás invitando al delito mayor. Aquí no solamente es un tema de certeza del castigo, que sí es, pero que sea todos los delitos castigados y no justicia selectiva. No solo a los que no tienen padrino, no solo a los que no tienen palanca. Mientras más alto, más aleccionador es un castigo. Mientras más poderosa es la persona. Por eso en Estados Unidos a los fiscales les encanta agarrar a las estrellas deportivas o del cine o a políticos destacados y lograr condenas, porque eso evita mucho más delitos que si agarran al hijo de la cocinera, que genera más resentimiento. Entonces es certeza del castigo, pero para todos. Milton, me gusta ese concepto, ¿sabes? Porque debe ser como la salud, igual para todos. Pero, a ver, lo que pasa a mi juicio es que en los casos de alto perfil, vamos a referirnos donde están los intocables, ¿no? Vamos a comenzar el ejemplo de arriba hacia abajo. Aparentemente, entre los más importantes operadores de justicia en Panamá, han sido personas débiles, con una fractura de personalidad que no se han atrevido a tomar las medidas necesarias para que los casos no queden en el mundo, en el territorio de la impunidad. Dicho esto, Panamá, y ayer lo dijimos, quiero retomarlo porque estamos hablando de la situación económica del país. Mientras aquí en Panamá, los casos como de Brecht, como FCC y otros muchísimos más, se mantengan sin un solo pez gordo, un solo pez gordo, ¿ok? En la cocina que se esté friendo a fuego lento, eso va a perjudicarnos como nos ha perjudicado hasta ahora. No van a venir inversionistas extranjeros serios, empresas serias, transnacionales serias, a invertir a Panamá. ¿Saben por qué? Porque Panamá tiene lamentablemente la fama internacional, y hay que leer los medios internacionales, hay que estar informado de qué pasa en otros países. Se burlan de nosotros, de que Panamá es un país de oportunidades para los pillos, para los ladrones, y que para hacer negocio en Panamá hay que pagar coimas. Milton, usted lo sabe, usted vivió en Europa. O sea, hay una realidad que está allí y que nos está haciendo daño a la marca país. Yo quiero hacer el llamado una vez más a la justicia panameña para que de una vez y por todas se caracterice y se atreva. Yo dije hace un instante, en Perú hay 6 presidentes que han sido sometidos, y hay, bueno, el 6º va a ser sometido a la justicia ahora en fechas próximas. En Costa Rica, 3 presidentes pasaron por el tamiz de la justicia en otros países. Entonces, Panamá puede tomar ese ejemplo. No podemos seguir permitiendo que aquí haya un grupo de privilegiados que se han tomado el erario público como una caja menuda personal de ellos. Yo lo pongo de esa manera sobre la mesa. Ahora, siempre que se cita a Costa Rica, hay que ir atrás, hay que irse a los hombres que hicieron posible eso. En el 47 o 48,
hicieron su revolución al mando de Pepe Figueres. José Figueres. Y José Pepe Figueres, que llegó a la presidencia y volvió, hizo esa revolución. Y esa revolución ha producido una seriedad en el manejo del Estado. La industria del café se desarrolló con ellos y sobre todo la seriedad en el manejo de los fondos públicos. Es un ejemplo, Guillermo y Milton. Los ticos, en Panamá tenemos que hacer un esfuerzo para cada día tenemos un Estado más gordo, y más panzón y menos productivo. Tenemos un Estado improductivo, ya no cabe la gente en los ministerios. Todo el mundo quiere trabajar en el Estado. Y en el Estado y quedarse para siempre y con salarios cada día más volumen. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en los ejemplos que hicieron los países. Nicaragua llegó donde llegó por la dictadura, el mal manejo de las dictaduras. Perú también por el mal manejo de las dictaduras. Se dañaron, pero Costa Rica hizo una sola revolución y que sigue vigente, mal que bien, siguen vigentes los principios de esa revolución. Señor Murga, yo di la noticia hoy en las internacionales de que en Costa Rica la exministra de Justicia está ahora mismo siendo encausada. Miren ustedes, para que tengamos una medida por el hecho de haber cometido peculado, pero además por acoso laboral. Miren la severidad de la justicia en Costa Rica. Tomemos ese ejemplo, que no nos dé pena. Entonces, en Panamá, aparentemente, la impunidad es parte del sistema para que el sistema funcione. Milton. Mira, que esto es muy sencillo. En la medida que nadie haya dicho que en los últimos procesos electorales, por lo menos del 90 para acá, se haya cometido fraude electoral, los funcionarios electos son representativos de la gente que vota por ellos. Cuando tú reeliges a un diputado 2, 3, 4, 5 veces, es porque tú quieres a ese diputado con la conducta que ha desempeñado en la asamblea representándote. Entonces, tenemos que revisar un poquito si es que los que nos gobiernan son extraterrestres o se parecen a nosotros. Mira, te voy a decir una cosa que me dijo un italiano hace 25 años que estaba estudiando el tema de la corrupción en América Latina. Y él me dijo, mire, después de varios años de estar estudiando la corrupción en América Latina, he llegado a la conclusión de que en América Latina la gente no está en contra de la corrupción, están en contra del monopolio de la corrupción. Significa que cuando lo hace otro, está mal. Cuando lo hago yo o lo hacen para mí, es un favor. Entonces, hagamos una autocrítica y pensemos cuando vamos a votar, cuando vamos a escoger, a quién estamos escogiendo y a quién estamos volviendo a enviar a esos cargos y después nos empezamos a quejar, ¿no? Somos el reflejo de nosotros mismos, Milton. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Dicen, hay una frase que dice, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Ha sido actualizada. Dice, todo pueblo tiene el gobierno que se le parece. Okay. Oye, tenemos que irnos, don Milton. ¿Quién despide el programa? Nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano que usted puede obtener, conseguir, pedir en los mejores restaurantes de Panamá y en los mejores supermercados, en grano, molido o en cápsula. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Guillermo Antonio Adames. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana.